Vamos a terminar con la Parashat Mishpatim en la aliyá número 7, que está en el capítulo 23 y versículo 26, donde nos quedamos. Terminaremos el 23, iniciaremos el 24 y lo terminaremos, que es en el versículo 18. La Torah dice: no habrá mujer que pierda a sus hijos, ni una estéril en tu tierra. La cuenta de tus días completaré, el terror de mí enviaré delante de ti, y mataré a todo pueblo que ustedes vendrán a ellos. Y pondré a todos tus enemigos dando la cerviz hacia ti. Enviaré la avispa delante de ti, y expulsará al Jibí, al Kenaní y al Hití de delante de ti. No lo expulsaré delante de ti en un año, por si quedara la tierra desolada y se aumenten sobre ti los animales del campo. Poco a poco los expulsaré delante de ti hasta que te fructifiques y heredes la tierra. Colocaré tus límites desde el Yam Suf hasta el mar de los Pelishtim y desde el desierto hasta el río Efrat. Cuando entregue en vuestras manos los habitantes de la tierra y los expulsarás de delante de ti, no concertarás con ellos y sus ídolos ningún pacto. No habitarán en tu tierra, porque quizás te harán pecar contra mí, haciendo que sirvas a sus ídolos, que serán una trampa para ti. A Moshe había dicho: sube hacia Adonai tú, Aharón, Nadab, Abihu y 70 de los ancianos de Israel, y se prosternarán desde lejos. Se acercará solo Moshe a Adonai, y ellos no se acercarán, y el pueblo no subirá con él. Vino Moshe, refirió al pueblo todas las palabras de Adonai, y todas las leyes judiciales respondió todo el pueblo a una vez, y dijeron: todas las palabras que ha hablado Adonai haremos. Escribió Moshe todas las palabras de Adonai, madrugó en la mañana, construyó un altar al pie del monte, y 12 monumentos por las 12 tribus de Israel. Envió a los jóvenes de los Bené Israel, quienes ofrecieron holocaustos y sacrificios, y sacrificaron sacrificios pacíficos a Adonai con terneros. Tomó Moshe la mitad de la sangre y la colocó en páteras, en partes, y la otra mitad de la sangre arrojó el altar. Tomó el libro del pacto y leyó en los oídos del pueblo. Entonces ellos dijeron: todo lo que ha hablado Adonai haremos y oiremos. Tomó Moshe la sangre y la salpicó sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que ha concertado Adonai con ustedes respecto a todas estas palabras. Subió Moshe a Aharón, Nadab y Abihu y los 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Elohim de Israel, y debajo de su trono como la obra de la blancura del zafiro y como el color del cielo en pureza. Pero a los nobles de los hijos de Israel no extendió su mano. Aunque observaron a Elohim, comieron y bebieron. Dijo Adonai a Moshe: sube a mí al monte y permanece allí, que te haré las tablas de piedra, la ley y el precepto que he escrito para instruirlos. Se levantó Moshe y Yoshua su servidor, y subió Moshe al monte de Elohim a los ancianos. Dijo: permanezcan para nosotros aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí a Aharón y Hur con ustedes. Quien tenga una querella que se acerque a ellos. Subió Moshe al monte y tapó la nube al monte. Se posó la gloria de Adonai sobre Har Sinai, y lo había cubierto la nube 6 días, y llamó a Moshe en el día 7º desde dentro de la nube. La visión de la gloria de Adonai era como el fuego que consume en la cima del monte a los ojos de los Bené Israel. Entró Moshe dentro de la nube, subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Bien. La primera parte de esta aliyá nos va a hablar del momento en el cual el pueblo de Israel tomará la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no podrá ser tomada en un solo acto. La Torah expone que algo que es natural, es lógico. Siendo que en aquellos días las poblaciones eran más agrestes, más rupestres, y la vida salvaje con respecto de los animales era más abundante que ahora, siendo que abundaban las fieras y todavía los seres humanos no eran tantos. Entonces las fieras salvajes podían atentar contra la vida de los seres humanos,
también ellos tratando y buscando un territorio más que cazar, era natural que los pueblos desaparecieran por el ataque de las fieras. Si esto ocurriera con el pueblo de Israel, que hubiera destruido a todos estos pueblos que hasta ahora habitan en Canaán, si él los extermina absolutamente, es posible que las fieras pudieran atacar al pueblo de Israel. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu hace que sean eliminados los enemigos de Israel poco a poco. Y esto es algo que debemos entender, pues así es como sucederán las cosas. Pero llegando ese momento, por supuesto, todo será acabado. Ahora, esto crea un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que el pueblo de Israel, al estar conviviendo cercanamente con los demás pueblos cananí, pudiera actuar en idolatría. Así que de esta forma, Kadosh Baruj Hu aconseja que tengan mucho cuidado con la idolatría. Ahora, no puede eliminar a todo el pueblo cananí y a todos estos pueblos alrededor, porque ya explicamos el caso de las fieras. Así que hay la oportunidad de que el pueblo de Israel voluntariamente se encuentre cercano a Hashem y no sea como una cuestión circunstancial de la eliminación de la idolatría. Si la idolatría se encuentra presente en la tierra de Canaán, pues ellos van a poder elegir a Kadosh Baruj Hu antes que a cualquier otro ídolo. Si son destruidos todos los pueblos, no habría entonces ningún peligro de idolatría, por lo tanto no habría una manifestación de libre albedrío. Así que estas circunstancias las crea Hashem para que facilite nuestro crecimiento. Tal vez muchos pudieran decir que hubiera terminado con todo de una vez, pero esta sería una imposición, esta sería una cuestión dictatorial, en lo cual no convence a ningún ser humano. Así que es entendible por qué Hashem actúa de esta forma. Esto es en la primera parte. En la segunda parte va a mencionarse una segunda un segundo pasaje que va a hablar del relato de la recepción de la Torah en Har Sinai. Se muestra como repetitivo. Se menciona en primer lugar que ya el pueblo de Israel tiene en su posesión unas tablas, un libro que lee Moshe delante del pueblo, y el pueblo lo acepta, pero vuelve a mencionar que va a subir Moshe, Aharón, Abiú, Nadab, con otros 70 de los ancianos de Israel. Están preparando el momento para el cual Moshe vaya a subir a Har Sinai. Así que se hace saber de una segunda opción de relato con respecto de la entrega de la Torah, de Matan Torah. Así que hay un doble de relato, se duplica el relato de Matan Torah. ¿Por qué se duplica el relato de Matan Torah? Los Jajamim nos han mencionado que esto ha sido un enriquecimiento y los textos bíblicos que apoyan la existencia de la Mishnah, que es la Torah oral. Es el mismo evento narrado dos veces. En primer lugar, a través de la Torah escrita, y en segundo lugar, va a mostrar la existencia de la Torah oral, que también es una narrativa. Y que posteriormente va a venir a formar parte también de la Torah escrita, una alusión a la Torah oral, a la Mishnah. También se mencionan muchas actividades que el pueblo de Israel ha llevado a cabo, como los Shelamim, los Korbanot, Shelamim, que son los pacíficos. Esto aún antes de que se emitan las leyes de los Korbanot, porque las leyes de los Korbanot van a hablar ritualmente del servicio a Hashem en el Bet Hamidrash, en el Mishkan, pero no es de ninguna forma es impositivamente, sino todo lo contrario. Ha sido el deseo de Israel servir a Hashem de esa forma, y a causa de
de esta intención en el corazón de los patriarcas es que el pueblo de Israel da continuidad a este tipo de corbanot, de sacrificios. Y también se hace saber esta expresión, por todos ya conocida, acerca de nosotros haremos, oiremos y escucharemos, en el cual el pueblo de Israel manifiesta que aún antes de saber el contenido de la Torá, ya tiene el noble propósito de cumplir con lo que ahí está escrito. Esto se logra porque se conoce a Hashem. Al conocer a Hashem, uno está dispuesto a hacer y obedecer todo lo que Él diga, sin siquiera saber de qué se trata, pero porque lo conoces, estás dispuesto a irte a ciegas, a meter la mano al fuego por Él, como se dice vulgarmente. Esto es lo que expresa este segundo relato, en el cual está inmerso la existencia de la Mishnah, de la Torah oral. Ahora, les recuerdo que es solamente la existencia de la Mishnah. Más tarde se va a desarrollar de la Mishnah lo que conocemos como el Talmud. Cosa distinta. No es lo mismo el Talmud que la Mishnah. El Talmud explica la Mishnah, pero no tiene categoría de Torah oral. La Torah oral, es decir, aquello que fue recibido del cielo, es la Mishnah. Entender los conceptos también descritos en la Mishnah, así como la Mishnah nos ayuda a entender la Torah escrita, el Talmud nos ayuda a entender la Torah oral, pero el Talmud nunca es algo que viene del cielo. Es la intención de los Jajamín, de los sabios de Israel, porque se cumpla lo que ahí está escrito, tanto en la Torah escrita como en la Torah oral. Así que debemos tener mucho cuidado de no caer en ese peligro e ignorar esta verdad que es tan importante. Finalmente, en la última parte del relato de esta séptima liyá, Parashat Mishpatim, va a hablar del momento en el cual Moshe Rabenu va a permanecer durante 40 días y 40 noches en Har Sinai para recibir todo lo que viene de Hashem. Aun cuando ya hemos mencionado, ya se ha recibido las tablas de la ley de acuerdo a lo que se menciona en la Parasha Yitro. Aquí vuelve a retomarse porque estamos hablando de la Torah escrita en un lado y la existencia de la Torah oral, la oportunidad de entender cómo es que surge también la Torah oral para para tener también la autoridad semejante a la Torah escrita, como en origen. Bueno, esto es lo que menciona la Parashat Mishpatim. Muchas leyes que nosotros obedecemos porque conocemos a Hashem, y la persona que no conoce a Hashem simple y sencillamente no las obedecerá. Leyes que nos preparan a nosotros para respetar a las autoridades, pues todas las autoridades de este tipo, del Bet Din, vienen de parte del cielo, por lo tanto merecen nuestro respeto, y porque ellos se relacionan con Hashem fuertemente, y también ellos son los que dan la cara delante de Hashem para entender y hacerse responsables de enseñar bien la Torah y de aplicarla también con justicia y con seguridad. Al final, el pueblo tiene que ser guiado por buenos líderes, por grandes líderes, pues de esta forma la integridad del pueblo de Israel se conservará. Como nosotros ya lo hemos sabido con oportunidad, en esta Parashat Mishpatim se conjuntan estas tres áreas importantes en la vida de Israel, que es la Torah, el liderazgo, el maestro y finalmente el pueblo. Estas tres van a darle coherencia, fuerza a Israel y van a ayudarle para alcanzar el propósito con el cual Hashem
ha llamado al pueblo de Israel de ser, como aprendíamos en la parashat anterior, Mamlechet Kohanim, para ser un reino de sacerdotes, para ser Goy Kadosh, un pueblo apartado, para el servicio a Hashem en beneficio de las naciones del mundo. Bueno, no olvidemos poner en práctica todos los mitzvot y respetar a nuestras autoridades. Que pasen un buen Shabbat. Hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.